Noches, doctor Nicolás, buen turno. Doctor Mauricio Rojas, excelente escucharlo por acá con nosotros. Aprovechamos a saludar a los docentes, maestros de todos, al doctor Rabagli Jiménez, al doctor Rojas, que nos están acompañando muy cordialmente esta noche y esperamos pues que sea un espacio de mucha retroalimentación. Bueno, un minuto, yo acabo aquí de organizar. Listo. Tengo un audio, está viendo la pantalla adecuadamente. Clínico se ve todo. Se escucha bien. Listo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos los compañeros que están ingresando a esta charla, gracias a los docentes que también están por acá, muy válido, muy valioso que estén apoyando la causa de Julián, que desde que la inició le dije que era excelente lo que está haciendo, porque esto es para sus compañeros, lo está haciendo por ellos. Y es algo que nos retroalimenta a todos día a día, no solamente ustedes. Esta charla, saben que yo la doy en semiología y hace 3 días me puse a cambiarle cosas, a buscar otras cosas como para variar un poco y hacerla un poco más práctica, ya saliendo sin dejar atrás la parte de la semiología, pero como ya enfocándolo un poco más, digámoslo que un nivel un poquito más arriba. Entonces, agradecido con Julián por siempre tenerlo en cuenta, por estar empezando el proceso esta semana, ya que apenas arrancamos semestre. Y nada, para adelante y apoyemos todos a Julián. Próximamente seguramente el doctor Mauricio Rojas nos estará dando alguna charla y lo estaremos escuchando con mucho agrado. ¿Vale? Bueno, perfecto, Mauro. Vale. Bueno, ustedes saben muy bien que la ictericia es un signo que uno lo ve y de entrada llama la atención. ¿Ya? El paciente ictérico de una a uno cuando lo identifica te genera ese impacto y más si tiene una ictericia bien marcada. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando el paciente está ictérico? Te está diciendo que su organismo, algo sucedió, algo pasó, ¿ya? A nivel hepático, a nivel de la vía biliar, de la vesícula, ¿ya? Y nosotros como médicos nos enfrentamos en poder encontrar cuál es la causa de esa ictericia, ¿ya? La idea con esta charla es como minimizar un poco y orientarnos hacia qué tenemos que hacer cuando nuestro paciente tiene una ictericia franca, tiene una hiperbilirrubinemia, poder encontrar la causa, ¿ya? Poder orientarnos hacia cuál es la causa de que mi paciente esté ictérico, si es en el hígado, si es por algún proceso a nivel enzimático, si es por un proceso obstructivo, ¿ya? Entonces, la idea de esta charla es darnos un poquito esa guía, pero que no me pasa la diapositiva. Déjenme por aquí. Entonces, recordemos que la ictericia es la coloración amarilla de la piel, de las mucosas, y se presenta porque hay un aumento en la concentración de la bilirrubina sanguínea. ¿Ya? Recordemos que la ictericia no es una enfermedad, es un signo clínico, nos está diciendo que mi paciente está presentando algo, hace parte de síndromes, hace parte de patologías, ¿ya? Entonces, no es por sí la enfermedad. ¿Dónde la podemos ver más? A nivel de las escleras, a nivel del paladar blando. La concentración de bilirrubina, los valores normales, cuando nosotros pedimos al laboratorio que nos midan el valor de bilirrubina, este debe estar entre 0,3 a 1 miligramo por decilitro. ¿Qué sucede? Cuando está por encima de 2 miligramos decilitro es donde empezamos a tener una ictericia clínica. Eso quiere decir que es el paciente que después de 2 miligramos decilitro lo empezamos nosotros a ver por inspección general que el paciente está ictérico. Y este rango entre 1 y 2 miligramos de decilitro es lo que llamamos una hiperbilirrubinemia subclínica, porque no es tan fácil ver al paciente ictérico con estos valores. Y hay algunas entidades que nos pueden confundir de que mi paciente esté ictérico.
como el paciente, por ejemplo, renal crónico, el paciente, ustedes que han visto en los pacientes hospitalizados en hemodiálisis, que son pacientes renales de mucho tiempo, de larga data, son pacientes que las fases le cambian, se tornan con un aspecto terroso, los ojos se vuelven como ictéricos, ¿no? Entonces, esos son los que llamamos las pseudoictericias, los pacientes con neoplasias y los pacientes que tienen hipercarotinemias, pues eso es algo que tiene que ser un consumo muy marcado para que pueda hacer un cambio a nivel de la coloración de la piel o de las escleras. Entonces, tener en cuenta, los otros son los pacientes, perdón, los pacientes anémicos, que ellos también llegan a un momento donde tienen un cierto grado de anemia y queda uno en la duda, ¿será que está anémico? ¿Será que está pálido, perdón? ¿O será que está verdaderamente ictérico? ¿Ya? O puede ser las dos, porque una de las causas de ictericia es ciertos tipos de anemia, como lo vamos a ver más adelante. Y recordemos un poco el metabolismo de la bilirrubina. Esta imagen la encontré por allá en una página casualmente de pediatría, o sea, allá al fondo se dice Pediatips. Puse a buscar imágenes y me pareció esta como la más agradable y la mejor como de explicar. Revísenlo porque no solamente tienen, en Instagram no solamente tiene tips de pediatría, sino que tiene de fisiología general. Recuerden ustedes que la base de la fisiopatología que ocurre en la ictericia es el incremento de la bilirrubina a nivel en sangre. Sigan ahí el cuadro, por favor, donde empezamos con el ciclo vital de los eritrocitos. ¿Qué pasa con este ciclo vital? Pues recuerden que el eritrocito cumple un proceso, un ciclo de vida y se genera hemólisis. Esa hemólisis puede ser de forma fisiológica, porque concluyó su ciclo vital, los 120 días que todos sabemos lo que dura el eritrocito, o bien sea por alguna patología que lo lleve a un incremento de la destrucción de estos. Cuando se genera esa hemólisis a nivel del sistema retículo endotelial, ¿ya? Se capta, ¿ya? Y se va a separar en dos grandes componentes, que son la globina, ¿ya? Y que son el grupo hemo. Recuerden que la globina es una proteína. ¿Qué pasa? Aquí nos interesa más el grupo hemo. Este grupo hemo se une a la enzima hemoxigenasa, el cual va a degradar el grupo en tres componentes, como le está mostrando ahí, el CO2, el hierro y la biliverdina. Entonces tenemos que coger para el lado de la biliverdina. Esta se va a reducir por enzima biliverdina reductasa. ¿Para qué? Para poder formar la bilirrubina no conjugada o indirecta. Y esta es la primera fracción que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nos dan un reporte de valores de bilirrubina, ya que ella se divide en dos porciones. Donde vamos acá, la bilirrubina no conjugada o indirecta, y la que continúa acá en este proceso. Recuerden que esta bilirrubina indirecta es liposoluble. ¿Qué quiere decir? Que necesita proteínas para poder viajar por la sangre y lo hace uniéndose a la albúmina para así poder llegar al hígado. Sigan ahí la imagen, ahí vamos en la albúmina. Luego de que llega al hígado, pues ella tiene que entrar al hepatocito. Ella no se queda por ahí rondando y va a necesitar de ligandinas y de proteínas que son las llamadas YZ. Cuando llega al hepatocito, por medio de la glucuroniltransferasa, se une a otros componentes como son el ácido glucurónico y así forma la bilirrubina conjugada o la bilirrubina directa. Aquí sale la segunda porción de la bilirrubina. Esta sí es soluble en agua, esta es hidrosoluble, ¿ya? Y se va a transportar por la bilis para poder llegar al intestino delgado y poder cumplir sus funciones. Cuando llega al intestino delgado, esta bilirrubina ya conjugada, en el intestino, la beta-glucuronidasa, que es producida por bacterias que son normales, que viven en el intestino normal, van a actuar sobre la bilirrubina y van a formar pura bilirrubina, el cual nuevamente se va a reabsorber una parte en el intestino, vamos en la parte inferior de la imagen, ¿ya? Pero otra parte
va a hacer una oxidación para poder formar la urobilina y la estercobilina, para luego eliminarse, ya sea por orina o por las heces respectivamente. ¿Ya? Entonces, este es el proceso que normalmente va a pasar para producir la bilirrubina, tanto indirecta como directa. ¿Ya? Pero para que suceda la ictericia, para que el paciente se torne ictérico, ¿ya? Hay un aumento, ya puede ser, perdón, puede ser por tres grandes motivos. Que haya un aumento a nivel de la hemólisis, ¿ya? Que haya una alteración a nivel de las enzimas, de cualquiera de este cuadro, ¿ya? Entonces pueden ser incluso a nivel hepático, prehepático o a nivel hepático, ¿ya? O que haya una obstrucción a nivel de la circulación de la bilirrubina. Y de ahí es donde se entiende o sale causas de la ictericia. Dentro de epidemiología, las manifestaciones más frecuentes se presentan por enfermedad hepática aguda o crónica, por patología biliar obstructiva o por hemólisis. Entonces son estas como las tres grandes que tenemos que buscar. ¿Ya? Cuando hablamos de ictericia en adultos, predominan más las causas obstructivas, ya sea por litiasis o sea por neoplasias. En los pacientes jóvenes se presenta más por cuadros infecciosos o por enfermedades que vienen de nacimiento, que son congénitas, como por ejemplo el síndrome de Gilbert, por otros el síndrome de Rotor, el de Dubin-Johnson. Y en los pacientes hospitalizados, tener muy en cuenta el uso de fármacos o pacientes sépticos. ¿Qué pasa cuando hay una hiperbilirrubinemia no conjugada? Pues tenemos tres alteraciones grandes. O hay una sobreproducción, hay una disminución en la captación o hay una disminución en la conjugación. Y miren, este cuadro, que es un cuadro que está en el Argente en la última edición, donde nos muestra todas las causas por cada motivo. Entonces, cuando tenemos una sobreproducción, siempre tenemos que pensar en que el paciente está cursando posiblemente con hemólisis. Diferente tipo de hemólisis, ya, entonces son varios estudios que tengo que hacer a nivel hematológico. Pero si mi paciente presenta una disminución en la captación hepática, una de las causas más comunes es una congestión a nivel hepática. Y una de las causas de esta congestión es la falla cardíaca. Entonces, mi paciente con falla cardíaca crónica puede hacer ictericia. O incluso el paciente que tiene hipoperfusión por isquemia, por shock, por sepsis. ¿Ya? Entonces, los pacientes sépticos también lo vemos que hacen ictericia y hacen alteración de las bilirrubinas, alteración de las pruebas hepáticas. Y ahí tenemos otros trastornos hereditarios, como por ejemplo el síndrome de Gilbert. La cirrosis entra también incluso en estos casos, pero vamos a verla más adelante porque puede ser también de origen mixto. Y cuando tenemos una disminución en la conjugación, pues tenemos trastornos hereditarios, vuelve y juega el síndrome de Gilbert y el de Crigler-Najjar 1 y 2, que son más orientados a los pacientes pediátricos porque son donde se ven más en estos casos. Y cuando hablamos hiperbilirrubinemias, cuando hablamos de hiperbilirrubinemia conjugada, pues tenemos que pensar, hay una enfermedad a nivel del hígado, hay una enfermedad hepatocelular, o hay una colestasis a nivel del hígado, o hay una colestasis por fuera de este, intra o extrahepática. Mira las causas. A nivel de enfermedades hepatocelulares, todo lo que tenga que ver con proceso infeccioso, hepatitis, leptospirosis, sífilis, abscesos hepáticos. ¿Ya? Entonces, miren que en nuestro medio la leptospirosis es común, la podemos ver. ¿Quién recuerda cómo se llama la patología o el síndrome que es complicación de leptospirosis? El Whale. ¿Quién se acuerda? Hablemos un poco. El síndrome de Weil. ¿Y por qué se caracteriza? Se caracterizaba, era por ictericia, también había como se generaba insuficiencia renal que podía posiblemente llevar como al paciente a diálisis y eso.
Entonces, el síndrome hiperohemorrágico como complicación de la leptospirosis, perdón, el paciente hace torno ictérico, el paciente hace coagulopatía, el paciente hace sangrados, el paciente hace falla renal. Y lo tenemos en nuestro medio, muchachos. Entonces, hay que aprender a identificar. Las neoplasias hacen parte de las enfermedades hepatocelulares que me pueden dar hiperbilirubinemia conjugada, ¿ya? Enfermedades metabólicas hereditarias, como las porfirias, por ejemplo, ¿ya? La esteatohepatitis, enfermedades sistémicas que me lleven a compromiso a nivel hepático, la isquemia hepática, la falla hepática, por ejemplo, vuelve y juega la falla cardíaca, miren que también es un componente mixto, las valvulopatías tricuspidias que me dan también me llevan a congestión hepática, por ejemplo, ¿ya? Y al ladito podemos ver que les puse los fármacos que pueden afectar el hígado, ¿ya? A todos nos han preguntado en algún momento, doctor o compañero Mauricio, ¿será que puedo tomar tragos que es que me acabe de tomar tal medicamento? Entonces yo siempre les digo, mira, la mayoría de medicamentos pasan por el hígado para poder generar metabolismo. ¿Qué le recomiendo? Que no, ¿ya? Pues en el mejor de los casos no pasa nada y si pasa algo, pues, los medicamentos tienen que tener muy claro porque hay medicamentos que son hepatotóxicos, ¿ya? Entonces, como nos preguntaban nosotros en la ronda, yo creo que Mauricio se acuerda, si hay un medicamento que no sea vómito mayor, que daña el hígado, pues casi todos, pero ¿cuál es más fácil? El acetaminofén, que nos lleva a falla hepática. Los trastornos inmunitarios, la hepatitis autoinmune, la cirrosis, las colangitis, ¿ve? Que el lupus me puede llevar a hacer ictericia, el lupus es sistémico, ¿ya? Y otras causas como la amiloidosis, la sarcoidosis, puede y juega la cirrosis como causa muy importante de ictericia conjugada e incluso no conjugada. Cosas de colestasis intrahepática, el que juegan las hepatitis virales y aquí ya entra un poco lo que es el consumo de alcohol. ¿Ya? El que me lleva a hepatitis, a estenosis hepática, a hígado graso, hepatopatías crónicas, las cirrosis, las colangitis, las hepatitis autoinmunes, las hepatitis virales, ¿ya? Los trasplantes de órganos, por eso es tan importante tener un cuidado o un seguimiento de función hepática, porque ellos también, los trasplantes de órganos pueden llevar a rechazo y pueden llevar a falla hepática y hacer que el paciente haga ictericia, ¿ya? Enfermedades granulomatosas como la tuberculosis y sobre todo si la tenemos a nivel abdominal, peritoneal, por ejemplo, ¿ya? El embarazo, ¿ya? Yo siempre les digo cuando vemos esta charla que cuando lleguen a ginecobstetricia van a... Y entre ellos, uno es la ictericia fisiológica, ¿ya? Entonces, recuerden que el paciente ictérico, uno de los síntomas es el prurito. Y las embarazadas se quejan mucho de ese prurito, ¿ya? ¿Por qué? Porque hacen una ictericia fisiológica, ¿ya? El síndrome de HELP, que es una de las complicaciones de los pacientes con preeclampsia, vuelve y juega abajo donde dice otros, isquemia hepática, sepsis, tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Enfermedades parasitarias, pirotoxicosis, la crisis drepanocítica, que también me puede dar ictericia. Entonces, y si ya nos salimos del hígado, bueno, antes de eso, miren que casi todas las enfermedades me pueden comprometer el hígado y llevar a ictericia, pues las enfermedades que tanto conocemos. Entonces, tenemos que guiarnos muy bien hacia qué vamos a preguntar a nuestro paciente para poder así identificar cuál es la posible causa del paciente ictérico. Digamos lo que estos son como los más difíciles de encontrar o las más difíciles de diagnosticar porque necesito una muy buena anamnesis, un muy buen interrogatorio. Cuando ya hablamos de colestasis extrahepática, pues es el paciente que ya llega con un proceso obstructivo, un proceso litiásico, lo que se hace un poco más sencillo poder hacer el diagnóstico. Entonces, el paciente que llega con coleocolitiasis, que llega con una pancreatitis aguda, ¿ya? También puede ser crónica. El paciente que llega con un SEA de cabeza de páncreas, por ejemplo, entonces el paciente que llega con una historia de ictericia larga y de pérdida de peso, ¿vale? Y si hablamos ya de los mecanismos, ya ahí tenemos que hablar de el famoso síndrome de Miritzky, bueno, ni tan famoso porque es muy raro verlo, ¿ya? Donde se produce una obstrucción del conducto cístico por
ya sea por un cálculo a nivel de la vía biliar o a nivel de la vía extra, por fuera de la vía biliar, ¿vale? Las diverticulosis del colédoco y periampulares también nos pueden dar, ¿ya? Y los procedimientos invasivos, hay una de las complicaciones de la CEPER, ¿ya? Que es la pancreatitis y la ictericia por CEPER, ¿vale? Las hepatocarcinomas, las colangitis, la migración de parásitos como los ascarilumbricoides, ya que pueden generar una obstrucción al nivel del colédoco, a nivel de vía biliar y hay un aumento de la bilirrubina, ¿vale? O la disfunción del esfínter de Oddi. ¿Y cómo lo vamos a enfocar a mi paciente ictérico? Lo principal, una buena anamnesis. Esto es fundamental para poder orientarme hacia cuál es la posible causa. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos cuando vemos esta clase, cuando hablamos de ictericia, tengo que preguntar muy bien, porque así yo tengo para orientarme qué le voy a pedir a mi paciente, ¿vale? Entonces, la anamnesis es importantísima. ¿Qué me va a ayudar a poder identificar? Pues definitivamente las ayudas diagnósticas. Y cuando hablamos de anamnesis, pues ¿qué le va a preguntar a mi paciente? ¿Cuántos años tiene? Ya, voy a ver qué sexo. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando son jóvenes, pues están más asociadas a las hepatitis virales. Pero cuando los pacientes son mayores de 50 años, son más común que sean de origen litiásico o incluso de neoplasias. En los pacientes masculinos es más común presentar cirrosis, ¿ya? Y en las mujeres es más común la enfermedad litiásica, los cálculos a nivel biliar. Y una de las memotecnias que siempre nos han enseñado en semiología son las famosas 4Fs, ¿ya? Female, Fat, Forty y Fertility, que son factores de riesgo para que haga mayor prevalencia o predominio de enfermedad litiásica, la colestasis del embarazo, que ya lo hablamos un poco ahora, ¿ya? ¿Cuáles son los hábitos? Consume tóxicos, ¿ya? La cantidad de compañeros sexuales, el paciente o la persona se inyecta medicamentos, se inyecta droga, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas están más asociadas a procesos infecciosos como la hepatitis, tienen más factor de riesgo, ¿ya? El consumo de alcohol, ¿ya? Me puede llevar a esteatosis hepática, a hígado graso, además de una inadecuada dieta y me puede llevar a hepatopatías crónicas como la cirrosis, por ejemplo. Entonces, todo lo que yo le tengo que preguntar, el tiempo de evolución, ¿cómo inició? ¿Es de inicio brusco? ¿Ya? ¿Es de inicio lento? ¿Por qué? Porque los procesos bruscos, los procesos que se instauran rápidamente, son más común que sean de origen viral o de origen infeccioso, ¿ya? También puede ser de obstrucción. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas cardinales en el paciente con un proceso litiásico es que el dolor se genera agudamente. Y recuerden que una de las características es luego de la ingesta de comidas copiosas. Pero cuando hablamos de que esa ictericia tiene una evolución más lenta, va, es más crónico, pues tengo que pensar ya en patologías, por ejemplo, como las neoplasias o como la cirrosis hepática. Si se acompaña o no de dolor abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque la litiasis es la que más comúnmente se va a presentar con dolor, ¿ya? El paciente ictérico con indoloro y pérdida de peso, ya uno se orienta un poco más a un proceso más crónico. También puede presentarse el dolor en procesos pancreáticos. La pancreatitis, recuerden que me da un dolor y me da un dolor específico, semiológicamente es específico, ¿ya? Y me puede generar además obstrucción a nivel del conducto de salida del colédoco y a su vez me va a llevar a ictericia. Síntomas acompañantes. Mi paciente tiene fiebre, ¿ya? Si hay fiebre, seguramente hay un proceso infeccioso. Casi siempre estamos hablando de que hay un proceso infeccioso a nivel de hepático, a nivel biliar. El prurito, que es uno de los síntomas que se acompañan, tengo que preguntar cómo está la orina, tengo que preguntar cómo están las deposiciones, cómo es el color de la orina. Entonces el paciente me dice, sí, mi orina es como colombiana, ¿ya? Es muy, muy anaranjada, ¿ya? ¿Cómo es el color de las deposiciones? Están bien anaranjadas o están más bien como blancas, colia.
El paciente tiene pérdida de peso. Todo paciente con pérdida de peso progresiva, pues uno orienta a que pudiera ser posiblemente más un cuadro de neoplasia. Ya hablamos del consumo de alcohol. Recuerde que esto es un factor de riesgo para generar cirrosis hepática. Sin embargo, recuerden también que hay cirrosis no alcohólica. Uso de medicamentos. Si ustedes revisan, la mayoría de medicamentos pueden generar hepatotoxicidad. Entonces, tener claro qué medicamentos está utilizando mi paciente. El paciente tuvo un viaje frecuente, ¿no?, hacia donde una zona endémica, por ejemplo, Pacífico colombiano, o por fuera del país, a sitios donde se presenta dengue, malaria, leptospira, fiebre amarilla, ¿ya? Factores de riesgo infeccioso. Nosotros como personal de salud, ustedes muchachos que van a empezar sus prácticas clínicas, sobre todo los que están en área quirúrgica, pues tienen factores de riesgo para hacer un posible un tuzón con una aguja mientras están suturando, ¿vale? Entonces tienen un accidente biológico. Eso es factor de riesgo. Todo eso tengo que preguntar, ¿ya? Mi paciente tiene antecedente de anemia, ha tenido anemia previamente, lo han transfundido antes, para orientarme un poco así, mi patología es aguda o crónica. Y ya pasando al examen físico, ¿qué voy a mirar? ¿Cómo está mi paciente? ¿Está en un buen estado, regular o mal estado general? ¿Tiene estigmas de patopatía crónica? Pues tiene ascitis, tiene telangiectasias, tiene circulación colateral, pues tiene edema de miembros inferiores. Todo eso tengo que empezarle a buscar. Signos de cirrosis hepática, tengo que palpar el hígado, tiene hepatomegalia, tiene esplenomegalia, ¿ya? Tiene alguna masa abdominal palpable, ¿ya?, normalmente a nivel de epigastrio, de hipogastrio, que me indique que pudiera ser un proceso obstructivo neoplásico, ¿ya? Tiene signo de Murphy, ¿ya? Los que acaban de entrar a salud del adulto saben muy bien cómo valorar el signo de Murphy. Tiene ascitis, valoro ascitis, tiene onda acítica, ¿ya? O tiene adenopatías. Cuando tenga adenopatías, buscar cadenas ganglionares, buscar las características de esas adenopatías, palparlas, si es dolorosa, si es indolora, ¿vale? Si tiene una cadena de adenopatías, ¿bien? Si la vesícula es palpable, ya hablamos algo de hepatomegalia, si la vesícula es palpable, recuerden el signo de Barry-Pick, ¿ya?, donde la vesícula es palpable y me puede orientar a que el paciente pudiera tener posiblemente un evento neoplásico. O el paciente presenta dolor a la palpación de hipocondrio derecho a nivel del punto cístico, será una colecistitis aguda. Si mi paciente tiene esplenomegalia, pues seguramente tiene un origen a nivel hepatocelular o tiene un origen hemolítico, de hemólisis. Y ahí es donde entra uno de los signos o uno de los síndromes, perdón, que tenemos que buscar cuando el paciente está ictérico, que es el síndrome hemolítico. ¿Quién se acuerda de la tríada del síndrome hemolítico? De los muchachos que acaban de entrar a salud del adulto. Bueno, los que si hay de otros semestres también. Háganla yo con una. ¿Qué más? ¿Sí están ahí? ¿Sí me están oyendo? ¿O será que me quedé hablando solo? Sí, profe, estoy bien. Sí, profe, acá estamos. Listo. Entonces recuerden que los compañeros que están en salud del adulto, recuerden que les dije que las charlas que vamos a dar con el ciclo que estamos viendo, van a salir una pregunta para el examen, ¿ya? Y más que las clases quedan grabadas y las suben a YouTube, o sea que si no entraron ahora las pueden ver, entonces pilas con eso. Entonces la clase de síndrome hemolítico, recuerden que la ictericia esclavínica es el paciente ictérico pálido, que se da por hiperbilirrubinemia indirecta. El paciente presenta anemia en el hemograma y además presenta esplenomegalia. Una ictericia, perdón, una triada que deben recordarla siempre. ¿Bien? Pero cuando vamos ya a una patología biliar, entonces vamos a buscar
en el punto cístico, que ustedes se acuerdan perfectamente cómo ubicarlo, ¿ya? Vamos a valorar el signo de Murphy con la maniobra de Murphy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una presión a nivel del punto cístico, le decimos al paciente que haga una inspiración profunda y ahí hacemos una presión. Si corta la respiración, es un signo de Murphy positivo que me habla de que mi paciente puede estar cursando con alguna colecistopatía. Dígale colecistitis, por ejemplo, una inflamación de la vesícula, dígase una colelitiasis, ¿eh? O sea, cálculos en la vesícula, ustedes pueden tener ambas, colecistitis más colelitiasis, o mi paciente tiene una coleocolitiasis, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Las dos primeras van a generar dolor, me pueden presentar signos de irritación peritoneal, me dan náusea, me dan vómito, ¿ya? Si hay colecistitis, pudiera haber fiebre, ¿vale? Pero estas dos primeras no me van a dar ictericia franca, no van a dar ictericia, ¿vale? Mientras que el paciente con coleocolitiasis llega con los mismos signos o síntomas que tiene el paciente con colecistitis, colelitiasis, pero además va a llegar ictérico. Pero si al paciente le adicionamos que ya me hace fiebre, entonces ya hace dolor, ictericia más fiebre, de Charcot, mi paciente está cursando posiblemente con una colangitis. Y este es el paciente que más le tengo que correr, ¿vale? Los tres de arriba no es que no le tenga que correr, es el paciente quirúrgico, el paciente que tengo que definir con el cirujano si lo va a operar o no. Pero mi paciente con colangitis, este nos atañe un poquito más a los que estamos por el lado de salud del adulto, porque es un paciente que ya está cursando con un proceso infeccioso, ya me está cursando con un proceso séptico, entonces ya le tengo que poner un poquito más de cuidado, ¿ya? Además de que igual me tengo que apoyar con el cirujano, ¿bien? Y algo para recordar, la ley de Corbusier-Terrier es el signo de Bari-Pic, el cual es una vesícula palpable no dolorosa, pero le adiciono ictericia, ¿vale? Y ese signo de Bari-Pic, perdón, la ley de Corbusier-Terrier, ¿de qué me habla? ¿Quién se acuerda? ¿Qué me sugiere? Sea de cabeza de páncreas. Vesícula Sí, palpable no señor. dolorosa, tumor de cabeza de páncreas. El signo de Bari-Pic el signo de Bari-Pic es vesícula palpable, no dolorosa. Pero si a eso le adicionamos ictericia, ya ahí conformamos la ley de Corbusier-Terrier, la cual me dice que mi paciente pudiera estar cursando con un CA de cabeza de páncreas, ¿vale? Entonces ahí yo voy a interrogar. Normalmente es un adulto mayor, es un adulto que viene perdiendo peso, es un adulto que viene haciendo una ictericia progresiva, ¿no? Y es un paciente que llega con ictericia muy, muy marcada. Lo que han visto pacientes con CA de cabeza de páncreas, que alguna vez yo sé que los de semiología conmigo el semestre pasado vimos uno, el paciente estaba completamente amarillo, ¿ya? Parecía un bombillito, ¿vale? Entonces, las patologías clásicas a nivel biliar, ahí tenemos que la vesícula se puede estar ocupada por cálculos, pero los cálculos pueden salir, ¿ya? Al colédoco, entonces ya deja de ser una colelitiasis solamente para convertirse en una coleocolitiasis. Y miren que además puede hacer una obstrucción a nivel de donde llega el conducto pancreático. Entonces, además de eso, también me puede generar una pancreatitis, ¿vale? Entonces, esto seguramente van a ser manejo quirúrgico, no solamente médico, sino que manejo quirúrgico. Y cuando hablamos de la penta de Reynolds, paciente con TH-Charcot, que es fiebre, dolor e ictericia, pero si le adicionamos confusión o alteración del sensorio más hipotensión, ya estamos hablando de la penta de Reynolds. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Que seguramente mi paciente está con un choque séptico de origen biliar, ¿vale? Entonces, obviamente que sí o sí tengo que hacer un manejo muy rápido, el manejo de choque, que más adelante seguramente vamos a ver alguna charla de choque. Y a mi paciente con ictericia, ¿qué le voy a pedir? ¿Vale? Entonces, esto sí o sí es, digamos, lo que es como una receta, valga pues nombrarlo de esa forma, porque a mi paciente siempre les tengo que pedir valores de bilirrubina. Tengo que pedir, además, porque ustedes pueden pedir, cuando se meten al sistema, él le arroja bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ¿vale? Entonces, hay que pedir las tres, total, directa e indirecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya vimos que si yo tengo una hiperbilirubinemia más a expensas de una o de la otra, pues voy a orientarme hacia ciertas patologías.
un hemograma. El hemograma siempre me va a ayudar muchísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque me puedo orientar si es un proceso agudo, si es un proceso crónico, si es un proceso infeccioso, ¿vale? Entonces voy a ver si mi paciente tiene anemia, si tiene alteración en el hematocrito, que me hable posiblemente de que esté cursando con una cirrosis, con una hemólisis, ¿bien? Tengo que ver la línea blanca, tengo que mirar los leucos cómo están, si están aumentados, si tengo la elevación a expensas de los neutrófilos, pues me indica posiblemente un proceso infeccioso, ¿vale? O si tengo al contrario leucopenia, recuerden que la leucopenia es muy característica de los procesos virales, ¿vale? Cuando tengo sinofilia me habla posiblemente de fármacos, me puede hablar posiblemente de procesos de reacciones alérgicas, ¿vale? Tengo que pedir transaminasas, son importantísimas. ¿Por qué? Porque las transaminasas me ayudan a determinar si está cursando con una lesión o con un daño a nivel hepático. Bien, me habla posiblemente si hay hepatitis, si hay falla hepática. Bien, y tener muy en cuenta que las transaminasas en la hepatitis se elevan por encima de valores normales marcadamente. Voy a encontrar transaminasas por encima de 1000, por encima de 2000. Ahí es donde yo tengo que orientarme que el paciente posiblemente está cursando con una hepatitis, ¿ya? Transaminitis no tan severas, me hablan sí de alguna lesión o de algún compromiso hepático, pero puede ser secundario más a otras patologías, dígase choque, dígase sepsis, dígase falla cardíaca, ¿ya? Dígase misma obstrucción biliar, la van a elevar, pero no tanto como en los casos de hepatitis. La fosfatasa alcalina, ¿ya?, me ayuda a orientarme si mi paciente está cursando con un posible proceso obstructivo, igual que la gamma glutamilotranspeptidasa, que también hace parte de las transaminasas. Y la LDH, que es importantísima en los procesos hemolíticos, ¿vale? Entonces, miren que cuando yo pido los laboratorios, pues me oriento, ¿ya?, con las transaminasas y con las bilirrubinas y le adiciono algunos otros para orientarme hacia cuál es la causa de la ictericia de mi paciente, ¿vale? Entonces, si tengo elevación de las transaminasas, mire que lo más común es tener elevación perdón, cuando tengo elevación de las transaminasas, me va a orientar más hacia un compromiso hepatocelular. Bien, mientras que la fosfatasa alcalina y la gamma glutamilotranspeptidasa pues se puede elevar pero ligeramente, no va a ser tan marcado como en otros procesos. Y la hiperbilirrubinemia puede ser mixta, pero si hablamos ya de un proceso colestásico, las transaminasas se van a elevar muy por encima muy poco por encima del valor normal, no va a ser tan marcado. Mientras que sí se va a aumentar la fosfatasa alcalina, la gamma glutamilotranspeptidasa y la bilirrubina a expensas de la fracción directa o conjugada. ¿Bien? Pero si ya hablamos de un proceso hemolítico, las transaminasas pudieran estar normal o algunas veces también ligeramente elevadas. La fosfatasa alcalina tampoco se va a ver comprometida porque no estamos hablando de un proceso colestásico, ¿ya? Pero sí voy a encontrar hiperbilirrubinemia a expensas de la fracción indirecta o no conjugada. ¿Con qué voy a orientar? Pues yo ya pido otros laboratorios para orientarme, pruebas de hepatitis, ¿ya?, imagenología, ¿ya?, nivel de reticulocitos, valores de aptoglobina, etcétera, etcétera. Pero son las primeras medidas o los primeros laboratorios que ustedes deben solicitarle a todo paciente que está cursando con una ictericia. Y la imagenología, ¿cuál es lo más fácil? Pues hacer una ecografía de hígado y de vías biliares, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la más fácil de acceder, ¿ya? Normalmente en la mayoría de hospitales va un radiólogo a hacer ecografías, incluso en los niveles 1 también pueden ir radiólogos, ¿ya? Es más barata, es muy económica y debe ser siempre el primer estudio que yo le pido a mi paciente con ictericia, ¿vale? ¿Qué voy a ver? Cómo está el hígado, si el hígado tiene forma regular o forma irregular, si hay algún cambio en su forma, si hay alguna lesión quística a nivel del hígado. Me va a ver vesícula, la vesícula está ocupada por cálculos, la vesícula está aumentada en las paredes, o sea, está ahí con signos de colecistitis.
bien, pero no es de elección para coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque no alcanza a ver adecuadamente el conducto colédoco, ¿ya? No, perdón, no ve si hay cálculos ocupados a nivel del colédoco, pero sí me logra medir el colédoco y ahí me orienta. Si él me dice hay dilatación del colédoco, pues seguramente tienes el paciente ictérico con dolor abdominal, uno va a pensar que mi paciente está cursando con una coledocolitiasis. La tomografía, el TAC, es muy bueno. ¿Qué sucede con el TAC? ¿Ya? Los radiólogos no les gusta, o no les gusta, no. Pues el TAC simple no nos va a ayudar mucho. Nos podemos quedar cortos en muchos hallazgos. Entonces, el TAC abdominal siempre es con medio de contraste. ¿Qué tengo que tener en cuenta para el medio de contraste? La función renal de mi paciente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el contraste se elimina por riñón y si mi paciente tiene una nefropatía crónica, por ejemplo, pues lo puedo llevar a una nefropatía por medio de contraste y el paciente tiene mucho riesgo de acabar en diálisis. La colangioresonancia, que es para determinar si tiene procesos obstructivos a nivel de la vesícula, a nivel del colédoco, y es de elección también en estos casos porque no se usa el contraste, no es necesario pedirla con contraste. Entonces, son digamos, los tres pilares de imagenología que yo puedo utilizar en mi paciente con ictericia. Bien, si mi paciente tiene un proceso obstructivo a nivel del colédoco, pues el paciente va a acabar en CEPER, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Recuerden que es diagnóstica y terapéutica. Quiere decir, sirve para decir, sí, mire, tiene cálculos en el colédoco, ¿ya? Pero además la pueden tratar. Ahí, si ustedes se ubican en la imagen, en el dibujo, miren que está la sonda del endoscopio, pero este llega hasta el colédoco para poder entrar y poder hacer una dilatación del colédoco y de la papila. Entonces, extrae cálculos, hace papilotomías, colocación de prótesis o drenaje de pus, drenaje de bilis, que me puede también estar generando obstrucción a nivel del colédoco. Pero ya el paciente con patología hepática, patología crónica, pues el estudio ya sería por medio de biopsia. Bien. Y la forma de biopsiarlo ya sea de forma percutánea o guiada por ecografía o guiada por TAC. Y obviamente esto lo hace ya personal capacitado, un radiólogo, un cirujano, experto en estas cosas. ¿Vale? Entonces, miren que enfocar la ictericia, lo principal es hacer un análisis de una buena anamnesis para así poderme orientar hacia qué voy a estudiar, ¿vale? Los laboratorios siempre, hemograma, bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, la gamma glutamiltranseptidasa si la tienes a la mano y una deshidrogenasa láctica. Y la imagenología, lo primero y lo más fácil, lo más barato, una ecografía hepatobiliar, ¿vale? ¿Y cómo trato la ictericia? ¿Quién me dice? ¿Qué se le ocurre a Tratando la causa. Perfecto, excelente. ¿Cómo trato la ictericia? Pues tengo que tratar en la causa, ¿vale? Entonces, de por sí no voy a tratar a la ictericia como tal, tengo que ver qué tiene a mi paciente ictérico y así voy a orientar el manejo. Entonces, manejo del paciente ictérico, o manejo farmacológico o manejo del paciente ictérico, pues digamos lo que ya se sale un poco de la charla, porque imagínense hablar de cada patología que tenemos para poder hablar de tratamiento. Entonces, identificar la causa, ¿vale? ¿Cuáles son los signos de alarma con mi paciente ictérico? ¿Tiene alteración de estado de conciencia? ¿Tiene alteración de los tiempos de coagulación? Que me indiquen que posiblemente tiene una alteración o un daño a nivel hepático. El dolor abdominal es intenso, tiene signos de irritación peritoneal, ¿ya? Tiene fiebre asociado, está hipotenso, no me responde a volumen, requiere inicio de vasoactivos, quiere decir que mi paciente está en shock, ¿ya? Tiene sospecha de colangitis, entonces tengo la famosa tría de Charcot, ¿ya? Si le adiciono alteración del sensorio, ¿ya? Y le adiciono hipotensión, tiene penta de Reynolds, mi paciente está choqueado, mi paciente está séptico, entonces son signos de alarma de tener en cuenta y que seguramente con uno de estos yo ya tengo que dejar a mi paciente hospitalizado, vigilado, con
laboratorios y seguramente interconsultado, ya sea por cirujano, por cuidado intensivo, por medicina interna, para poder continuar los estudios y el manejo adecuado para mi paciente. ¿Ya? Para tener en cuenta, ictericia más prurito intenso, piensen en colestasis. El paciente tiene un patrón obstructivo seguramente, ¿ya? Tiene algo que está obstruyendo vía biliar, vesícula, y estos son los síntomas más característicos. El paciente tiene ictericia indolora, ¿ya? No tiene dolor abdominal, ¿ya? Pero además tiene pérdida de peso. Siempre piensen que puede estar cursando con una neoplasia, con procesos crónicos, ¿ya? Hay alteración a nivel de las transaminasas, más en relación de la AST que la ALT. Ahí más puede pensar en una hepatopatía alcohólica, ¿ya? La hiperbilirruinemia indirecta aislada en el joven sano es más común en los procesos de la enfermedad de Gilbert, ¿ya? Tanto el Gilbert, recuerden que es una ictericia que se torna asintomática y que se aumenta en procesos de estrés, de ejercicio, de procesos infecciosos, ¿ya? Y la gravedad de la patología no se mide por sí del valor de bilirrubina, sino que se mide es por la función hepática. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una hiperbilirrubinemia o una bilirrubina total de 20, ¿ya? Pero mi paciente tiene buena función hepática, pues seguramente no es que no sea un proceso grave, simplemente que el paciente que cursa con compromiso o con daño hepático, pues es el que más se me puede complicar y el que más alta mortalidad va a tener. Bien. Para recordar, la ictericia prehepática, ¿ya? Es más de predominio indirecto, se acompaña de anemia, se acompaña de compromiso a nivel de los reticulocitos, ¿ya? Y hay una deshidrogenasa láctica, una LDH elevada, ¿ya? Quiere decir que mi paciente está cursando con hemólisis. Cuando hablamos de ictericia hepatocelular, hay más elevación de las transaminasas, la LT, la AST, ¿ya? La hiperbilirrubinemia puede ser mixta, ¿ya? Y se puede acompañar de coagulopatía. Pues puedo, al tener alteración de las pruebas de función del hígado y tiempos de coagulación. ¿Bien? Pero si mi paciente cursa con una ictericia colestásica, que ya es poshepática, entonces ya voy a encontrar más elevación de la fosfatasa alcalina, más elevación de la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿ya? Y hay un predominio más de la fracción directa o la fracción ya conjugada. Y este paciente puede presentar prurito, puede presentar coluria, puede presentar acolia. Como conclusiones, la ictericia es un signo clínico, ¿ya? No es la enfermedad por sí. Tengo que identificar esa ictericia de qué me está haciendo parte, de qué patología, de qué síndrome, de qué enfermedad. Bien, el enfoque debe ser siempre sistemático, ¿ya? Siempre tengo que hacer una buena anamnesis, un buen análisis, ¿ya? Y lo voy a orientar ya con patrones o con laboratorios específicos, ¿ya? Para que me oriente hacia qué tipo de causa de ictericia tiene. La ecografía definitivamente sigue siendo estudio de elección, el primer estudio para solicitar. ¿Bien? Identificar factores, perdón, identificar signos de alarma, ¿bien? Que me digan que mi paciente se tiene que quedar hospitalizado. No a todo paciente con ictericia yo lo tengo que dejar hospitalizado, pero yo tengo algunos criterios que sí o sí yo lo tengo que manejar a nivel hospitalario y lo vimos ahora. Bien, y el manejo siempre va a depender de la causa de la ictericia. ¿Ya? No voy a tratar la ictericia como tal, voy a tratar la causa. ¿Ya? Dígase el daño hepático, dígase a nivel obstructivo, dígase proceso infeccioso, dígase a nivel sistémico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y miren que desde pequeños hemos estado siempre rodeados de personajes amarillos. Muchas gracias, muchachos. Preguntas, dudas. ¿Dudas para el doctor? Abrimos espacio de No retroalimentación. conchen, que no conchen. Si no le preguntamos a Mauricio. Estamos en espacio de retroalimentación. Aprovechen, por favor, para aclarar todas las dudas que tengan. También, pues, invitamos a los docentes que están conectados a que
nos retroalimenten con sus aportes en cuanto al tema. ¿Algo por decir? ¿Alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta? Doctor Mauricio, doctor Rabagli, ¿tienen algo más por adicionar? Por parte mía no, porque ha cumplido todos los aspectos. Muchas gracias. Agradezco. Pienso igual, excelente. Yo creo que no hay nada que agregar. Totalmente completa para los muchachos y lo que es. Muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes, Mauro. Gracias, profe Rabagli. Muchachos, Bueno, preguntas, dudas. dudas, muchachos, que lo que no preguntan aquí se lo preguntan en el examen. ¿Sí están ahí, Nico? ¿O quedaron dormidos? Me recordaron las clases virtuales, no, por acá Calambás. Estaban en el parque, en la playa, en todas partes menos en clase. Miguel Medina levantó la mano. Levantó la mano. Me recordaron tanto como le estaban en las clases virtuales, que eso se volvían sesión de espiritismo. Bueno, entonces lo que no fue preguntado aquí se preguntará en el examen, dice el doctor Giraldo. Profesor, primero, los cirujanos, antes de solicitar una CETER, siempre se llenan de motivos y primero solicitan una colangioresonancia, ¿vale? Cuando no está indicado, cuando está contraindicada, si el paciente está con un abdomen agudo. Entonces, estos pacientes tienen que ser llevados a derivación quirúrgica, entonces una derivación portal, una derivación a nivel del colédoco, a nivel quirúrgico, para poder realizar una extracción rápida de cálculo. Entonces es como lo principal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en nuestro medio? Afortunadamente, para mí, en el Hospital San José hacen CEPER y desafortunadamente el gastroenterólogo especialista va una vez a la semana. Entonces, no es que haya todos los días CEPER o hayan 10 CEPER pendientes, ¿vale? Entonces, siempre hay que llenarse mucho de motivos porque es un estudio que no tenemos a la mano o no lo tenemos con prontitud, y la mayoría de los casos tienen que remitirse a otros niveles. Pero de por sí es que el paciente esté cursando con un abdomen agudo, que ya ahí el paciente se tiene que ir a cirugía sí o sí. Muchas gracias, Doc. Nico, ahí para agregar, como decía Nicolás, los gastroenterólogos siempre se llenan de motivos, pero es importante tener en cuenta que recuerden que dónde se encuentra la vesícula, qué es el acceso que van a tener ellos, entonces que los pacientes no estén coagulopáticos, que no tengan evidencia de perforación de víscera hueca, que los pacientes no tengan una pancreatitis aguda, porque eso contraindicaría la CEPER, ¿no? Siempre los gastroenterólogos preguntan cómo están los tiempos de coagulación, cómo está la hemoglobina. Si el paciente ha sido manipulado previamente y le han, por ejemplo, colocado un tubo en T, una derivación o una cirugía anterior, ellos no entran a hacer la CEPER porque cambia la anatomía. Entonces, son algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta respecto a las contraindicaciones de la CEPER en esos pacientes, para que la tengan en cuenta. Porque a veces los pacientes no nos comentan todo y por eso es trabajo de nosotros indagar sobre esa parte. Entonces, tener en cuenta la coagulopatía también. Gracias, Mauro. Sí, como dice Mauricio, los pacientes quirúrgicos, nosotros como médicos generales siempre tenemos que tenerlos, digamos, lo que con los estudios completos para poder llevar a cirugía y que tengan el menor riesgo, ¿ya? Entonces, tener una adecuada hemoglobina, los tiempos de coagulación que estén bien, ¿ya? Aunque ustedes van a encontrar, si hay algún compañero de décimo o que está en cirugía, van a encontrar unos anestesiólogos que se enojan porque les piden tiempos de coagulación, dicen, no, es que eso ya no se usa, ¿ya? Pero no dejan de todos modos de dejarlo de hacer porque eso puede retrasar una cirugía, ¿ya? Mauricio seguramente también le ha pasado como a todos que el paciente no tiene tiempos de coagulación, entonces el cirujano del día dice, no, pues hoy no lo opero, pídanle tiempos y cuando llegan los resultados ya
no alcanza a operar, entonces queda para el siguiente día, ¿vale? Entonces, es función de nosotros como médicos generales, médicos de salas, médicos de urgencias, tener los pacientes aptos para poder llevar a procedimientos quirúrgicos. Me están haciendo una pregunta, es que no sé si lo mencionaron, tal vez no lo escuché. Dependiendo de la edad, también habría un riesgo al momento de practicarla, como que no se recomiende hacerla. No, Angie, perdón, repítenos, que se está cortando, que se entrecorta el audio. Ahí me escuchan bien. Ahí está. Sí, dependiendo de la edad, de pronto, como desde cierta edad sea lo mejor no practicarlo como lo indicado, o solo dependiendo, pues depende de las patologías que tenga. Claro, no solamente porque todo paciente quirúrgico, mientras sea un procedimiento que digámoslo, que es de urgencia, pues las patologías, si están descompensados o no, pues seguramente no es que no sea importante, simplemente si el paciente está cursando con un abdomen agudo, ya, pero tiene falla cardíaca, ya, y si está descompensada, pues ahí es donde uno entra con el cirujano o el cirujano con el especialista de cuidado intensivo que a definir si el paciente puede ser llevado o no, porque es un riesgo llevarlo a un procedimiento quirúrgico, sobre todo si tiene una patología, ¿ya? Y no está compensado, ¿ya? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, claro que sí. Lo que dice Nicolás, disculpa Nico, estoy como muy metido, pero No, 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 no. eso se traduce en cuando ustedes ahora estén en salud del adulto. No todo es no. Y recuerden que cuando nosotros nos guiamos, valga la redundancia, nos guiamos por guías, pero siguen siendo guías y los pacientes hay que individualizarlos. Y como decía Nicolás, para muchos casos hay unas contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Por ejemplo, cuando ustedes van a trombolizar a un paciente y tienen algunas alteraciones hemodinámicas, los pacientes no podrían realizarse algunos procedimientos. Sin embargo, hay que revisar muy bien su paciente. Lo que decía Nicolás, si su paciente está hemodinámicamente estable, no le van a entrar a hacer la CEPER. Si su paciente está coagulopático y aunque no debería, lo que dice Nicolás, los tiempos de coagulación ya no son contraindicación y nosotros en este momento seríamos urgenciólogos porque cuando nos presentamos a la Universidad de Caldas nos hicieron una pregunta sobre tromboelastografía. En ese tiempo no sabíamos, no teníamos ni idea de qué era eso y es lo que se está utilizando actualmente para evaluar a los pacientes con coagulopatías. Eso lo van a ver cuando estén pasando por los diferentes semestres, lo que decíamos ahora. Una contraindicación relativa, entonces depende, por ejemplo, del gastroenterólogo si su paciente tiene una varices esofágica, es una hipertensión portal, porque saben que la vía por donde entran a hacer la CEPER es por vía digestiva alta. Y cuando entran y rasguen alguno de esos vasitos, el sangrado va a ser impresionante, entonces ellos van a sopesar y van a decir, ¿vale la pena hacerla o hagamos otra cosa? Lo que les decía, una pancreatitis sería una contraindicación, excepto que sea origen biliar, porque ahí ya se convierte en una indicación, como hablábamos, si hay dilatación del coledo con una colangitis, una coledocolitiasis, lo indica, pero una pancreatitis aguda, por ejemplo, de origen alcohólico, que puede ser, se contraindica, ¿sí? Entonces se convierte en eso, contraindicaciones absolutas y relativas. Hay que evaluar al paciente. Bueno, ahora sí los dejo. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿O alguna duda? Juliana, Yo tenía una última pregunta sobre la CEPRE. Por ahí estoy leyendo, no sé si sea correcto, que también puede llegarse a usar para tomar muestras en caso de sospecharse de alguna neoplasia. No sé si sea verdad. ¿Cuál es la pregunta, Juliana? Qué pena. Profe, es que estuve leyendo y decía que también la CEPRE, pues, por ser un procedimiento pues, invasivo, también se podía usar para tomar muestras en caso de sospecha de una neoplasia.
Lo que pasa es que regularmente todos los procedimientos que sean invasivos puede llevar a tomar muestras y esas muestras, todo lo que sea extraído del cuerpo, hay que llevarlo a patología, ¿sí? Entonces es como cuando te hacen una endoscopia, hay endoscopias. La endoscopia y el que definitivamente hagan una endoscopia adecuada siempre toma muestra eh, de la parte del estómago, ¿sí? Hay endoscopias que pueden hacer, ¿le tomaron muestra? No, pero yo creo que el 100% de los gastroenterólogos que hacen toman muestra, eso se manda a patología, así no tenga la sospecha de que tenga un SEA gástrico, pero ¿quién nos dice que no? Además de que solamente no va a ser estudiado para un SEA gástrico. Ustedes saben lo del Helicobacter pylori, aunque hay otra manera de diagnosticarlo, pero se puede hacer. Entonces también se puede utilizar la CEPER para todo eso y tomar muestras, porque llega a determinada parte de la vía biliar, va a ser manipulada, puede que encuentren pus, ese pus se cultiva, ¿sí? Entonces esas cosas se pueden hacer, aunque para estadificar una sospecha de un CA hay otras técnicas, Juliana. Listo, profe. Y tenía una última con respecto al síndrome de Gilbert, pues el profe Nicolás mencionaba que pues la mayoría de veces es causada en los jóvenes por causas pues, inofensivas, pero entonces realmente no se trata el paciente. El que hizo Nico de me fue, me abandonó. Bueno, ahí sí no sé, como yo les he dicho, en el momento en que yo no sepa, pues sería buscar la respuesta. No sé si el profe Rabagli que está por ahí nos puede dar una referencia sobre el síndrome de Gilbert. Yo regularmente no he visto ni creo que vea, pero que haya leído bastante sobre el síndrome de Gilbert, no sé. Pero prometo leerlo y le busco una solución. No sé si el profe está por ahí. Sí, repítame la pregunta, por favor. Profe, lo que pregunta Juliana es si respecto al síndrome de Gilbert se trata o no se trata. Es la pregunta, Juliana, ¿cierto? Sí, profe. Listo. El síndrome de Gilbert es un defecto donde la gluconorización, es decir, la colocada a la bilirrubina de una sustancia glucurónica es muy lenta. Entonces, como es muy lenta, entonces se acumula un poco la bilirrubina, pero a unos niveles que no son dañinos. Generalmente la bilirrubina nunca es más de 6. Y es un problema metabólico que son más lentos los pacientes para hacer ese proceso metabólico de gluconorizar la bilirrubina para ser excretada. Eso, como es un problema congénito, simplemente que es como la forma de trabajar la persona, su hígado. No se trata porque es un defecto que es enzimático y es propio de la persona, simplemente que trabaja más despacio, pero su bilirrubina nunca va a subir más de 5 y no hay ningún tratamiento porque, como le digo, es un defecto que simplemente la maquinaria de gluconorización es más lenta en ese paciente. Así como cuando hay pues, metabolizadores rápidos del alcohol, hay otros metabolizadores lentos, es lo mismo con la bilirrubina en algunos pacientes. El síndrome de Gilbert, más de uno de ustedes lo tiene. Generalmente es un paciente joven que se pone ictérico levemente. La tía es la que le dice, ve, estás como amarillo, tomate unos exámenes. Se toma la bilirrubina y nunca pasa de 5. Nunca pasa de 5, no se hace absolutamente nada. Se le explica al paciente que simplemente esté tranquilo, que no le va a pasar nada. Como le digo, siempre son jóvenes, la bilirrubina no suben de 5, la fosfatasa alcalina es normal, la gamma glutaril transpeptidasa también es normal. Entonces es un problema que lento su metabolismo de glucuronización de la bilirrubina. No se trata, no se da ningún medicamento. Muchas gracias, profe. Qué pena, Mauro, se me habías conectado donde tenía el audio, pero te estaba escuchando y No, Nico me Nicolás, me dejó esa es morir. vieja. Esa es vieja, Vea, Nicolás. lo estaba escuchando, tanto que pensé que estaba hablando y dije lo mismo. Yo le dije, me corchó Juliana, Si no, preguntémosle al doctor Rabagli. si no Pero está el doctor Rabagli, muero, no, pues muero. morimos para el mundo. Pero muchas gracias, profe, por la aclaración, Sí, ya, excelente, porque definitivamente. también, yo me acuerdo en la universidad, yo hacía ictericia
asintomática, no muy marcada, ¿ya? Y cuando empecé a ver patología me dijeron, ay, usted tiene Gilbert, ¿ya? Como dice el doctor Ravagli, pacientes jóvenes porque no me volvió a dar. Ahí tiene una perla, Mauricio, para que me siga cogiendo recocha. El doctor Nicolás ha sido un modelo en la universidad. El doctor Nicolás también me acuerdo que cuando estaba en internado, estaba en ese momento el doctor Omar Ramírez en sala de medicina interna. En ese momento el doctor Rabagli era el que nos daba rote en segundo y tercer piso. Y el niño ganó unos parciales y resulta que estuvo como 3 días en una fiesta. Y llegó como el día lunes que tenía sensación de palpitaciones, hizo una taquicardia supraventricular, puso a correr al doctor Omar Ramírez, hizo un corazón de fiesta. El señor tiene Un historia. hard party, sí señor, es verdad, Ya. hice un hard party por un fin de semana loco. Ya. Ajá, Afortunadamente, solamente sí estuve consumiendo licor, pero sí. nada, nunca fumé ni siquiera. Ya. Sí, sí, el mensaje es que el día que hubo ese procedimiento, pues nosotros estábamos, creo que en salud del adulto, medicina interna en ese tiempo, y pues nunca se olvida esas experiencias, el manejo que le hicieron al doctor, salió rapidito, buscaba incapacidad obviamente, pero el manejo que le hicieron a tu taquicardia supraventricular. Entonces siempre anécdotas y siempre como en clase les estamos contando las cosas, nombres que se nos quedan cuando, por ejemplo, el doctor Rabagli nos habla y dice es que el doctor Rabagli dice que la tiroides es el capataz del cuello y esas cosas las va utilizando uno. Entonces van saliendo anécdotas de todo, muchachos, para que las aprovechen. Aproveche. Pero Mauro, acuerde que la charla era ictericia, no tenía nada que ver con corazón. Pero bueno, No, gracias por... no, era también relacionada porque el licor se puede ir para ligar, ¿no? Sí, no. Muchacho, algo más por decir, algo más por adicionar, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, por ahí Tenemos levantó la mano. a Francisco, que cerramos con él, creo que él levantó la mano. Sí, señor. Cerramos con él. Sí, profe, una pregunta. Pues con el contexto de que pues la ictericia pues se trata la causa pues subyacente o principal. Digamos, tengo un paciente en UCI, pues un paciente séptico y está polimedicado con antibióticos. ¿Hay una forma como de diferenciar si la causa de la ictericia pues es la colestasis intrahepática pues que causa la sepsis? O sea, diferenciar si esa es la causa o si está siendo pues causada por el antibiótico como tal, pues para poder darle el tratamiento, saber si se sigue el antibiótico o se cambia. Sí, normalmente son pacientes que la causa de la ictericia o la causa de la hepatopatía es séptica, ¿no? Es muy raro de que el medicamento, normalmente son pacientes que tienen ciclos cortos de medicamentos, entonces no son tan común que ellos en ese ciclo corto hagan un compromiso hepático tan severo como para llevarlo, por ejemplo, a una falla hepática, ¿ya? Diferente, por ejemplo, si hablamos de una intoxicación por acetaminofén, ¿ya? Y cuando ustedes vean toxicología, ustedes van a ver que incluso el acetaminofén tiene una dosis tóxica, ¿ya? Y son, si no estoy mal, si no recuerdo mal, son como 4 gramos en un día, ¿ya? Que relativamente son dosis altas, ¿vale? Entonces, normalmente son pacientes y lo otro es ver el contexto del paciente. Si tú ves que tu paciente está haciendo fiebre, ¿ya? Que está con leucocitosis, que tiene reactantes elevados de fase aguda, ¿ya? Que el paciente no mejora a pesar de que ya viene con antibióticos, ¿ya? Entonces el paciente seguramente sí o sí está cursando con un proceso séptico, ¿vale? O dígase una falla cardíaca, porque el paciente con falla cardíaca también puede llevar un compromiso hepático, ¿vale? Siempre es individualizarlo, ¿no? Sin embargo, si se considera que puede ser por un medicamento, pues uno de los tratamientos en este caso es suspender el medicamento, rotarlo, cambiar y mirar la respuesta de este paciente. Recordar que los medicamentos que pueden producir hemólisis, como las cefalosporinas, pueden llevar a ictericia. Entonces, tener cuidado en eso y mirar si la hemoglobina está bajando. Entonces, sí pensar que de pronto sea una hemólisis por antibiótico, que es en ese caso la más frecuente, las cefalosporinas.
Muchas gracias, profe. Por último, muchachos, hay una cuñita. Recuerden que, por ejemplo, ahora han salido muchas fórmulas y muchas cosas para diferenciar ciertas cosas. Hay un método, una herramienta que salió hace poco que se llama el factor R. Ese factor R, muchachos, lo que coge es la LT, que es un marcador hepático, el valor que tiene el paciente, lo divide por el límite superior normal del laboratorio, lo divide sobre la fosfatasa alcalina y ese factor R da unos valores. Cuando regularmente está por encima de 5, quiere decir que el daño es hepatocelular como tal. Cuando está entre 2 y 5, es un patrón mixto y hay que buscar pues cuál es la causa. Y cuando es menor de 2, es un patrón colestásico. Entonces eso lo ayuda a uno con las pruebas hepáticas a ubicarse un poco este patrón que es, porque a veces uno se confunde mucho cuando las bilirrubinas como que no lo orientan a uno, sino que simplemente el paciente está ictérico y a nosotros nos toca empezar a buscar la causa y complementar. Y lo que ha dicho el doctor Rabagli, lo que ha dicho el doctor Nicolás, hay cosas y que llevan a individualizar los pacientes. La cirrosis cardíaca y actualmente la disfunción metabólica por grasita es una de las causas que hay que empezar a buscar y nos lleva a esclarecer esas cosas, muchachos. Bueno, muchísimas gracias. Damos por finalizada la sesión. Esta sesión queda grabada y se subirá al canal de YouTube. Muchísimas gracias al doctor Nicolás por su increíble charla, estuvo muy buena, muy clara. Al doctor Mauricio Rojas y al doctor Rabagli por la retroalimentación. Y esperen pues todas las sorpresas que tenemos. Ya les confirmamos agenda. Tenemos un ponente confirmado para la próxima semana que es el doctor Rojas, que nos va a orientar sobre lo que es código glucosa entre cetonas y osmolaridad. Y estén pendientes a las publicaciones que haremos y que difundiremos por medio de las redes. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego, chao.